Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas a este CNN Prime especial diferente porque hoy día van a vivir junto a nosotros en unos momentos más los 90 minutos más importantes de las últimas décadas en la historia de Estados Unidos, porque hoy día es noche de debate, el primer cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden, el expresidente y el actual mandatario de Estados Unidos. La potencia mundial enfrenta dos visiones de país y ustedes, a través de las pantallas de CNN Chile, van a ser testigos. Tenemos una previa al debate con analistas, con despachos, con, por supuesto, todo lo que está pasando en Atlanta en estos momentos. Y luego, el debate con traducción simultánea a español y además un post-debate. Por supuesto, todo nuestro equipo digital está trabajando en un React que van a poder apreciar en paralelo al debate. Debate que es organizado, como no, el primero por CNN Internacional. Así es que en una noche en que hay que conocer también, en una tarde llena de noticias, llenas de informaciones, cumplimos con estar ahí, siendo con ustedes testigos de la historia, pero además contándoles las noticias de Chile y el mundo. Y aquí comienza CNN Prime. Máxima tensión entre el Partido Comunista y el Socialismo Democrático tras la salida de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior. El histórico dirigente comunista afirmó que no se le dijo que estaba a puertas de dejar el cargo de asesor. El subsecretario Monsalve sostuvo que le comunicó personalmente su desvinculación y la ministra Toá agregó que cuando uno trabaja en el gobierno, los cargos no nos pertenecen. Comillas, deuda que no se paga sale más cara. Categórica fue la defensa del presidente Boric al reajuste del precio de la luz después de que la tarifa estuviera congelada durante años. A pesar de su injerencia en la inflación, la presidenta del Banco Central descartó un impacto significativo en la tasa de interés. En paralelo, hoy comenzó a sesionar la mesa de trabajo con parlamentarios para evaluar el incremento. En temas internacionales, se lo comentábamos, evidente la noticia del momento. Joe Biden y Donald Trump ya están en Georgia, en Atlanta, para el primer debate presidencial estadounidense de esta elección. A partir de las 9 de la noche, los candidatos van a debatir durante 90 minutos. Se espera que los temas centrales sean economía, derechos reproductivos, la guerra en Gaza y en Ucrania. Después, CNN Prime. Y luego, entonces, esta cobertura completísima con un especial de CNN Chile. Y en el deporte, buenas noticias desde España, donde Alejandro Tavilo se metió en las semifinales del torneo de Mallorca. La segunda raqueta nacional va a jugar el paso por la final el día viernes, es decir, mañana, ante el francés Gael Monfils. En caso de vencer, podría llegar por primera vez en su carrera al top 20 del ranking ATP. Todo esto y muchísimo más en Noche de Debate Presidencial Norteamericano. Aquí comienza CNN Prime. Vamos con las noticias nacionales porque continúan las negociaciones en Chile Vamos con el fin de presentar sus candidaturas para alcalde y gobernadores para las próximas elecciones de octubre. Vamos a tomar contacto, la vemos en vivo y en directo. Colomba Eichholz justamente está reporteando este tema. Hemos estado toda la semana además dando cuenta de reacciones, de bajadas de candidatos, de negociaciones también de última hora. ¿Qué pasa, Colomba, cuando estás tú ahí siendo testigo del cierre o al menos el intento de cierre de este pacto? Hola Mónica, bueno, así es, nosotros desde temprano esta mañana nos instalamos aquí en la sede de Renovación Nacional, donde vimos llegar a la directiva. Eso de las 1:30 de la tarde venía llegando el senador Javier Macaya, junto también a la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, y también, bueno, Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional, para desarrollar esta mesa de negociación que se ha mantenido desde el lunes, cuando conocimos, como tú ya decías, la decisión de deponer la candidatura del ex candidato Luis Pardo para la gobernación de Valparaíso y llevar como candidata única del sector a María José Hoffman. Eso de alguna manera podríamos decir tensó las relaciones entre los partidos de Chile Vamos. Hubo desencuentros en la interna de Renovación Nacional justamente porque demostraron cierto descontento a esta decisión. Decían que Luis Pardo, el ex diputado, era el candidato de unidad en la región de Valparaíso de Chile Vamos, y de esa manera incluso, bueno, también uno de los vicepresidentes de Renovación Nacional, Ruggero Cosi, presentó
presentó entonces también su renuncia a su cargo. Sin embargo, esta renuncia fue luego rechazada por el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. De alguna manera, ese escenario puso cuesta arriba estas negociaciones que se han desarrollado, como te digo, de manera intensa en Renovación Nacional. Por ejemplo, ayer vimos entrar a autoridades, a ex autoridades también, como la ex senadora, ex diputada Marcela Sabat de Renovación Nacional, quienes nos dijeron en la interna de Chile Vamos podría ser la carta para la gobernación de la región metropolitana. Hace un par de semanas conocimos entonces también la decisión de deponer desde la UDI la candidatura de la ex ministra de la Mujer, Isabel Pla, lo que dejó entonces cuestionamientos en torno a cuál va a ser el nombre que le va a hacer el frente entonces en esta competencia por la gobernación de la región metropolitana al actual gobernador Claudio Rego las próximas elecciones del 27 de octubre. Ese es el panorama un poco que se está desarrollando aquí en Chile Vamos. Se están midiendo, todavía continúan también midiendo en encuestas las competitividades de los distintos candidatos que podrían, por ejemplo, estar en comunas emblemáticas como la comuna de Maipú, también diferentes comunas a lo largo del país. Pudimos hablar en breve con el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, cuando hizo ingreso a la sede de Renovación Nacional. De hecho, se acaba de retirar hace media hora. Nos mencionó que iba a volver también a esta mesa negociadora que se ve por las ventanas, Mónica, la verdad, bastante intensa. Pasemos a escuchar cuáles fueron entonces esas declaraciones breves que nos entregó el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. Estamos conversando harto, tenemos la mejor disposición entre nosotros y de cara también a la conversación que tiene que darse con demócratas, amarillos, republicanos, Partido Social Cristiano, y hartos actores con los que tenemos todavía mucha conversación pendiente, y para eso hay que tomar decisiones, hay que confirmar candidatos, hay que tomar decisiones muchas veces que son dolorosas, que tienen que ver con bajar candidatos, pero en eso estamos. Lamentablemente no les podemos entregar tanta información. Estamos avanzando mucho. Estamos esperanzados de que lleguemos a un buen puerto, ojalá hoy día, si no mañana, pero sin fecha de tope. Claro, entonces estas determinaciones de las candidaturas de gobernadores y alcaldes se espera se puedan conocer en las próximas horas, si no dicen a más tardar mañana, porque de hecho a partir de hoy ya estamos a un mes de que venza el plazo de inscribir las candidaturas de alcaldes, también de gobernadores en el servicio electoral, lo que de cierta manera entonces hace que corran entonces estos partidos contratiempo. También porque aguardan algunas negociaciones, como decía el senador Javier Macaya, con amarillos, con el Partido Social Cristiano, así como también con demócratas. De hecho, el día de ayer, desde demócratas y amarillos, en este pacto electoral que formaron, advirtieron que Chile Vamos debe presentar el listado de los nombres para las comunas y también para las regiones. De lo contrario, ellos mencionaron, van a competir en contra de la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, si es que no entregan entonces estos nombres a tiempo. Corre el tiempo, justamente te decía, porque estamos a un mes entonces de que se cumpla el plazo de la inscripción de estas candidaturas. Pudimos también conversar brevemente con el senador Francisco Chaguán, ingresó también aquí durante la tarde a la sede de Renovación Nacional. Le preguntamos también sobre su opinión y también cómo deberían desplegarse estas candidaturas luego de la decisión de Renovación Nacional de deponer la candidatura del exdiputado Luis Pardo, que por cierto también Francisco Chaguán en su momento había criticado. Pasemos a escuchar cuáles fueron esas palabras breves que nos entregó. Hola senador, ¿cómo están? ¿Cierran el acuerdo hoy día o no? Eso esperamos. Y en la región de Valparaíso, ¿qué va a pasar después de lo de Luis Pardo? Espero que tenga cordura. Claro, dice entonces que se están todavía esperando que se conozcan los nombres de estas candidaturas de gobernadores, alcaldes, algo que también mantiene expectante, como te decía, a amarillos, a demócratas, porque justamente también ellos buscan tener el apoyo de Chile Vamos en aquellas comunas que ellos consideran imprescindibles, por ejemplo, Valdivia, Coquimbo, también Osorno y, por ejemplo, también Maipú, donde demócratas presentó a Alejandra Sepúlveda y se espera que también Chile Vamos pueda eventualmente apoyar esta candidatura. Sin embargo, para hacerlo, decían desde Chile Vamos, justamente hay que medir la competitividad en el caso de Maipú, por ejemplo, de Alejandra Sepúlveda, para ver también a qué candidato, pretenden llevar como pacto, como finalmente en la oposición como candidatura única. Pasemos a escuchar cuáles fueron esas palabras que nos entregó el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Llonet. Amarillos por Chile y el Partido Demócrata tiene un acuerdo que se llama Centro Democrático. Ahí tenemos más o menos una cantidad de 90 candidatos a alcaldes y una serie de candidatos a concejales, a gobernadores y a consejeros regionales. Estamos pensando en una serie de comunas donde tenemos buenos candidatos a alcaldes y por tanto esperamos que la oposición
en algún minuto se sienta a conversar para efectivamente ver si podemos apoyar a estos candidatos. Ahora, si Chile Vamos pretende solamente llevar sus candidatos, bueno, nosotros llevaremos los nuestros por nuestro lado. Por tanto, veremos si hay posibilidad de sentarnos a conversar y efectivamente de poder competir contra los candidatos de gobierno que hoy día están en varios municipios del país. Claro, y es algo que desde el pacto, el Centro Democrático de Amarillos y Demócratas le han solicitado a Chile Vamos rapidez de finalmente transparentar estos nombres, ya que ellos mencionaban, bueno, y decía el diputado Joanete, tienen 90 opciones de alcaldes en las diferentes comunas. Mientras tanto, Chile Vamos ya habría llegado a un consenso alrededor de 250 comunas a nivel país. Lo que se espera entonces que en los próximos minutos quizás, o ya el día de mañana, Mónica, podamos finalmente conocer estas definiciones a un mes de que se puedan inscribir, entonces que se cumpla el plazo para inscribir estas candidaturas de cara a las elecciones del 27 de octubre. Muchísimas gracias, Colomba Eichhorst. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de estas negociaciones porque de lo que ocurra con Chile Vamos también depende, como tú bien nos explicabas, amarillos, demócratas, pero también qué pasa con republicanos, que lo hemos conversado en otras ocasiones. Han llegado a señalar que desde su perspectiva Chile Vamos está presentando candidatos fantasmas que no pretenden llevar realmente, pero que es una carta de negociación y sí es cierto, mientras en gobernadores existe la segunda vuelta, en alcaldes no. Así que se refuerza la necesidad de la coordinación en aquello porque es en concejales donde van a medir básicamente las fuerzas territoriales y el peso de cada partido, porque ahí sí la competencia es total. Gracias, Colomba. Gracias, Mónica. Nos vemos. Bueno, y con incidentes dentro y fuera del estadio terminó el amistoso de Colo-Colo contra Universitario de Perú. Un hincha muerto y la suspensión del encuentro son parte del balance de la jornada, como nos cuenta Federico Molina. Estadio Monumental, partido amistoso entre Colo-Colo y Universitario de Perú. Preparación necesaria de cara a los desafíos del próximo semestre. Conjunto local de Colo-Colo. La atención estaba en la cancha, pero en las afueras del recinto de Macul, tan solo 5 minutos antes de que comiencen las acciones, ocurría esto. Al concurrir al lugar encuentran a una persona adulta de sexo masculino, la cual presentaba múltiples lesiones por arma blanca. Es trasladado por este mismo personal policial hasta la clínica UPA, lugar en el cual se le prestan los primeros auxilios y maniobras de reanimación. Se produce el lamentable deceso de un hincha de Colo-Colo en el contexto de una agresión de un grupo de sujetos, al parecer de hinchas del Club Universitario de Lima en contra de esta persona de Colo-Colo, lo que finalmente causa su deceso. Y de pronto al chico le veo que le hiere. De pronto cayó al suelo y se escuchó auxilio, auxilio. Agresión con resultado de muerte de un hincha de Colo-Colo de 40 años. Aparentemente los responsables habrían sido rivales, algo que además, y aún con una investigación en curso, habría causado reacciones al interior del Monumental. Caos total en el sector de la tribuna de Magallanes, en donde se encontraba la barra visitante. Hechos que obligaron al árbitro del encuentro a suspender el partido al minuto 65. Repudia los actos de violencia ocurridos en el contexto del partido y una colaboración a la investigación, aseguraron desde Blanco y Negro. Mientras que desde la NFP también condenaron el hecho. En ese contexto, esta asociación se encuentra a puertas de licitar y adjudicar en el menor plazo posible el Registro Nacional del Hincha, el que se está trabajando junto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que se pueda implementar en todos los partidos del campeonato de Primera División. Incidentes que incluso terminaron con un jugador del club peruano detenido por agresiones a la seguridad del estadio. Son agredidos por esta persona, 2 de ellos sufren lesiones leves, 1 lesiones menos graves, y ese es el motivo por el cual él fue sindicado, detenido y pasado a audiencia de control de detención. Muerte de un hincha e incidentes dentro del estadio que nuevamente muestran la peor cara del fútbol chileno. Ya está todo preparado para lo que va a ser el primer encuentro entre el actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y el candidato republicano Donald Trump. Todo esto en el contexto de la nueva carrera por la Casa Blanca. Lo vemos ahí nuevamente. Vamos a tomar contacto con Gustavo Valdés para conocer los detalles. Estás
en el lugar mismo donde todos los ojos del mundo están posados. ¿Qué tal, Mónica? Estamos al lado, porque Bueno. este evento es tan grande que CNN, que somos los que estamos haciendo este debate, tuvimos que rentar una arena de básquetbol, este es de la Universidad Georgia Tech, en donde están los medios internacionales. En el área del debate, ahora nada más están las personas allegadas a los dos candidatos, hay una gran seguridad, como te puedes imaginar, del servicio secreto, y en el estudio del debate solamente se van a permitir que estén los dos candidatos y los dos conductores, con una serie de reglas que además incluye que no hay una audiencia, que va a haber un tiempo límite para que se contesten las preguntas, al punto de que si se llega a ese tiempo el micrófono automáticamente se va a silenciar. Y esto pudiera resultar en algo interesante, porque el hecho de que nosotros no escuchamos, vamos a decir que el micrófono es tan bueno que solamente capta una voz cada vez, que no se escuche la voz, a pesar de que esta mañana cuando hice el recorrido del estudio están solamente a 1,5 metros de separación. El candidato todavía puede escuchar lo que diga el otro, entonces si hay algún intercambio que no se capte en el micrófono, quizá resulte en una reacción que el televidente no entienda, así es que esto pudiera ser algo muy interesante en este debate, que es el primero en el que un expresidente se enfrenta a un presidente actual, y en el formato que, como lo decíamos, es organizado por una televisora privada. Sí, Gustavo, quiero preguntarte cómo se ve la perspectiva de las estrategias de cada uno, qué es lo clave, qué se espera que sean las estrategias tanto de Donald Trump como de Joe Biden, qué es lo que tienen que lograr y cómo están trabajando en aquello los equipos. La incógnita más grande es ¿qué Donald Trump se va a presentar? Vamos a ver el Donald Trump al que estamos acostumbrados, el que interrumpe, el que habla, el que grita, el que hace gestos, o un Trump más disciplinado, que es lo que quieren sus allegados. Quieren que demuestre que no se va a poner a pelear, que puede debatir los temas, que hay suficientes temas en los que puede criticar directamente a Joe Biden sin necesidad de ser el agresor. Por el otro lado, Joe Biden tratando de estar preparado para cualquier cosa que le aviente, cualquier grito de Donald Trump, especialmente si es algo personal, responder las preguntas en el tiempo correspondiente, y el tema más importante quizá es qué tan rápido, qué tan bien entiende las preguntas, porque la percepción que está combatiendo Joe Biden y los demócratas es de que su edad ya es tan avanzada que no es tan ágil mentalmente. Ahora, muchos se preguntan si es tan importante este debate, y hemos sostenido acá con analistas que sí, probablemente no para convencer a los que ya están convencidos que no van a cambiar su voto, pero en una elección indirecta, que la de ustedes en Estados Unidos es distinta a la nuestra en Chile, que es voto directo y el que saca más votos gana, estos estados clave son súper importantes, y los indecisos de candidato o indecisos de ir a votar podrían, en teoría, jugarse hoy día. Y creo que aquí la clave es el indeciso a salir a votar. El indeciso que está en medio de los dos candidatos quizá pueda cambiársele la opinión. Yo creo que ahí vamos a ver si el que está a favor de Biden, ver que si está todavía ágil, y el que está a favor de Trump quizá más o menos de qué tan agresivo puede ser. Esa puede ser la diferencia, sería un grupo muy pequeño. Pero hay un gran grupo de personas que están decepcionadas con ambos candidatos y que según las encuestas estarían prefiriendo quedarse en casa y no votar. Esos son los que quizá al escuchar lo que sucede hoy, si es un debate inteligente, sin los gritos, sin las frustraciones que lo que frustra a los votantes, digan, ok, vamos a salir en noviembre a votar por alguno de ellos. Ahora, es bien impresionante, encuestas que publicaba New York Times, Washington Post y también Axios hablaban de que en general, más allá de por quién vayan a votar, no les gustan los candidatos, no les gustan ninguno de los dos candidatos. Al 85% de los norteamericanos, si pudieran poner a otra persona en el ticket, en el voto, en la boleta de sufragio, pondrían a otro. Y eso, claro, preocupa por el estado de la democracia, lo que significa cuando no te representan los líderes o no como tú quisieras.
Así es, y esto es quizá una falla de este sistema que hay en Estados Unidos, que solamente se toma en cuenta los dos principales candidatos, que no hay el espacio para un tercer cuarto. Hay candidatos independientes, Robert Kennedy Jr. es uno de ellos, está más o menos al 10% en las encuestas, no puede participar en el debate porque las reglas indicaban que tenía que estar ya registrado en suficientes estados para ganar los 270, para al menos calificar para los 270 votos electorales que se necesita para la presidencia. Eso no lo puedo hacer porque el debate también se está haciendo más temprano de lo normal. Él aún está presentando sus peticiones, las firmas que se puede hacer. Hay otros candidatos de más izquierda también, quizá menos reconocidos, pero que resuenan con cierto sector y que están en la boleta. Entonces, si alguien llega que dice yo quiero ir a votar porque es mi obligación, llega y dice Trump no, Biden no, vamos a darle el otro, ahí es donde se está afectando. Es obviamente una acción democrática, eso es la democracia a su alto nivel, de que una persona va y vota por quien quiere o en contra del que no quiere. Pero es donde el sistema en el que vivimos pudiera verse afectado, porque es un voto en contra de los que sí tienen la posibilidad de llegar a esos 270 votos del colegio electoral, y puede cambiar la balanza. Por ejemplo, aquí en Georgia, en donde estamos, que ahora es uno de los estados claves, fueron solamente 12,000 votos la diferencia a favor de Joe Biden. 12,000 votos no es nada, así es de que si esta gente o no sale a votar o decide votar por otro candidato que no son los principales, cambia la dinámica. Esto es un state of estados de batalla. Para cerrar, Gustavo, te pregunto, tú eres un hombre de tremenda experiencia en la cobertura política en Estados Unidos, te vemos también desde Chile, y quisiera preguntarte, es un tremendo hecho el que estamos viendo, no se han visto las caras desde el 2020, Joe Biden y Donald Trump. Cada uno tiene que poner también los temas que le pregunten los dos tremendos moderadores que tiene este encuentro, por supuesto, pero a tu juicio, ¿cuáles van a ser los temas del debate? Porque una cosa es lo que se les pregunta y otra cosa es hacia dónde llevan también la conversación, ¿no? ¿Cuáles van a ser los temas claves de este encuentro a tu juicio? Los temas de que nos dice la gente es la economía, inflación e inmigración. Inmigración ha subido en importancia en los últimos años, pero no como lo era antes, y esto le ha cambiado la dinámica principalmente al Partido Demócrata, que antes salía especialmente buscando el voto latino diciendo nosotros queremos ayudar a los indocumentados. Bueno, ahora se está convirtiendo en que el sentimiento de la mayoría de la gente no es que no quieran ayudar a las personas que vienen a trabajar o que ya tienen aquí tiempo, sino que están viendo el auge, el número de personas que están entrando y dicen ya son muchas, nos están causando problemas. Hemos visto lo que ha pasado en ciudades como Nueva York, Chicago, Denver, que ya no quieren que lleguen los inmigrantes. Así es de que este es el cambio que hemos visto en los últimos años. Educación, salud pública, todo eso es cuestiones que siempre son de interés. Pero lo que decías, y como alguien que está acostumbrado a hacer preguntas a personas cuyo trabajo es responderlas, pero que generalmente tratan de evadir. Uno puede hacer una pregunta 10 veces de distinta manera, y si la persona no la quiere responder, la audiencia no sabe lo que esa persona de verdad quiere comunicar y simplemente, como decimos acá, está bailando alrededor de la pregunta. Me quedo con esa idea tuya para cerrar y agradecerte este despacho, la importancia de que no dejen sin contestar preguntas, porque no es al periodista al que no se la contestan, es a los ciudadanos finalmente y ciudadanas. 1.343 días sin verse las caras, hoy se reencuentran en los estudios de CNN Internacional. Lo vamos a transmitir por todas las cadenas, obviamente de CNN, también CNN Chile, 90 minutos entonces, claves para la historia de Estados Unidos y también para la democracia mundial. Gustavo, un gusto como siempre conversar contigo y nos reencontramos más adelante porque seguimos con esta completa cobertura a esta jornada histórica. Un abrazo y un saludo. Bueno, y hace solo un par de días el gobierno y la Asociación de Bancos se reunieron para dejar atrás el polémico episodio en que el presidente Gabriel Boric los calificó de coñetes. Sin embargo, duró poco la paz. Por segunda vez, el ministro de Vivienda criticó las políticas de la banca para dar créditos a la construcción, tal como nos cuenta Rolando Silva. Recién este martes habían limado asperezas tras aquellas declaraciones en que el presidente Gabriel Boric había calificado a los banqueros como coñetes.
Pero apenas 2 días después de esa reunión donde cerraron el episodio, la polémica entre el gobierno y la banca revive, luego de un nuevo emplazamiento, esta vez del ministro de Vivienda. El Estado y las empresas están tratando de que haya más vivienda, que se produzca más vivienda, y estamos con un problema con el acceso a los créditos. Y no siempre los bancos han estado en la flexibilidad y el criterio para buscar alternativas propias de esa realidad. Estos días salió un estudio de la rentabilidad de los bancos que es realmente sorprendente la rentabilidad. No voy a repetir las cifras para no generar ningún tipo de reacción, pero los bancos están con una rentabilidad bastante razonable para lo que está viviendo la economía chilena. Un nuevo llamado del Ejecutivo a los bancos para que flexibilicen las restricciones al crédito para las familias que buscan un hogar y también a las inmobiliarias que no pueden financiar sus proyectos, algo de lo que hizo eco el otro gremio involucrado, el de la construcción. Es bien sabido que la construcción pasa por momentos complicados. Estar en una sala de ventas como esta significa que ha habido mucho trabajo, donde la constructora ha tenido que mantener empleos y no detener las obras. Hay compromiso y convicción para seguir con las grúas en marcha. Lamentablemente, no todas las empresas han podido sortear estos obstáculos. Aún queda mucho espacio por seguir trabajando, sobre todo para que las empresas puedan conseguir financiamiento. Pero los emplazamientos fueron en ambos sentidos. Desde este mismo sector aprovecharon el momento para pedir al gobierno redoblar los esfuerzos para disminuir y flexibilizar la denominada permisología, calificando la situación como insostenible. Encontramos un riel debajo del suelo y ese riel lo pudimos colocar en el Museo Ferroviario, y el Museo Ferroviario nos exigió que le hiciéramos el recinto para poner el riel y una bodega para guardar la basura arqueológica. Eso, ministro, no puede suceder. Nos costó más de 300 millones de pesos financiando a los arqueólogos para encontrar 20 sacos de basura arqueológica, que después nos obligan a nosotros a buscar museos donde colocarlos. Es una vergüenza todo lo que está pasando con eso. Eso yo creo que el ministro puede ayudarnos mucho en achicar los tiempos de permisología, porque eso encarece todos los proyectos. Llamamientos cruzados, pero que van en el mismo sentido: volver a impulsar la inversión en un sector que es clave para el crecimiento de nuestra economía. Deuda que no se paga sale más cara. Categórica defensa del presidente Gabriel Boric al reajuste del precio de la luz, que va a comenzar con alzas paulatinas este lunes. Gremios y parlamentarios emplazaron al gobierno para que se amplíe el subsidio eléctrico. Todos los detalles en el informe de Natalia Muñoz. Reunión extraordinaria de la Mesa Técnica de Energía con un único fin: analizar alternativas para aumentar el subsidio a las cuentas de la luz. Eso en Santiago. Casi al mismo tiempo, en el extremo sur del país, el presidente Boric respaldaba esa instancia. Estamos buscando los mecanismos en una mesa de trabajo en conjunto con los parlamentarios para poder ampliar la extensión de ese subsidio a más familias. No somos sordos ante esa demanda, y quiero que sepan que vamos a buscar los mejores mecanismos. Y la experiencia que yo he tenido en el gobierno es que deuda que no se paga sale más cara. Y la deuda ya es bastante cara: 6.000 millones de dólares que todos debemos a las compañías eléctricas. Deuda acumulada desde 2019 y que tras casi 5 años de precios fijos, este lunes 1 de julio comienza a pagarse con un alza de las tarifas. Es hacer un emplazamiento claro al Ministerio de Hacienda. Lo que requerimos es aumentar recursos para incrementar la cobertura del subsidio. Hoy día son 120 millones de dólares que están destinados para una cobertura que es muy insuficiente. La primera cosa que llama muchísimo la atención y es que no estaba presente el propio ministro del lugar donde nos juntamos. O sea, el dueño de casa no estaba en esta reunión, y no solamente es la ausencia del ministro de Energía, sino también la ausencia del Ministerio de Hacienda, porque acá hay que tomar decisiones que son importantes. Presiona al ministro de Energía, que no asistió a la mesa técnica por estar de gira con el presidente en Magallanes. Yo estaba conectado, pero desde el avión, entonces la señal no es suficiente como para poder atender preguntas. El día lunes voy a estar presencial. Hasta ahora hay 120 millones de dólares anuales para el subsidio, que apunta al 40% de los hogares más vulnerables. La mesa técnica propone otras fuentes de financiamiento para aumentar el monto. Nosotros tenemos propuestas bien claras. Una, poder rebajar el IVA
durante un tiempo determinado. El lunes vamos a entregar ya la propuesta concreta, con números. Hemos propuesto rebajar o congelar el cobro del IVA por algún tiempo en las boletas de los usuarios, aumentar la cobertura en los subsidios y avanzar obviamente en energías renovables. Creo que hay opciones, pero acá lo que falta es voluntad. Y tiene recursos. Él va a recibir cerca de 1.200 millones de dólares por concepto de IVAs de los 6.000 millones que se le deben a las generadoras, que se tienen que facturar y ese hay que pagarlo. Por lo tanto, él de ese recurso podría perfectamente destinar recursos para aumentar los subsidios. Además, se busca revisar otras políticas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica para los clientes regulados. En tanto, el representante de las compañías también considera insuficiente el subsidio. El subsidio que está planteado hasta el momento, digamos, es insuficiente para abordar la magnitud del problema que estamos enfrentando. Y desde esa perspectiva, nuestro llamado, digamos, es hacer a todos los esfuerzos en la discusión que se está dando en el marco de esta mesa y también los esfuerzos de parte del Estado. Alzas que serán desde 50 a 60% desde julio del 2025 y que afectará a los que tienen más consumo eléctrico, como las pymes. Hoy día lo que necesitamos son respuestas. Las respuestas que se han dado a las propuestas han sido todas, algunas evasivas, otras negativas, y no se ha puesto en la mesa ninguna propuesta todavía. Pero el gobierno ha sido claro, no hay más recursos, tal como lo confirmó el ministro de Hacienda. La voluntad política de extender, de expandir esa cobertura, yo creo que está en todos los ámbitos de gobierno. El punto está en los ingresos y cómo viabilizamos los ingresos. Pero creo que también es importante en esto ser muy responsable, porque para mí lo más fácil sería decir no, que se postergue y que lo pague el próximo gobierno. Pero eso finalmente terminaría dañando a los chilenos y chilenas. El próximo lunes se inicia la inscripción para el subsidio del gobierno, mismo día que subirá las tarifas eléctricas para los clientes residenciales. Esta primera alza sería de 15 a 20% para julio, pero se vería reflejado en las boletas de agosto. Avanzamos a otras materias. Un duro revés para el Instituto Nacional de Derechos Humanos luego de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago acogiera el recurso de reposición del exministro Mario Desbordes, declarando como inadmisible la querella en su contra, que para ser muy precisos no es en su contra, es una querella innominada, pero donde se menciona, entre otros y en reiteradas ocasiones, a Mario Desbordes. El organismo había interpuesto la acción penal contra quienes resulten responsables de presunto tráfico de influencias tras las conversaciones por WhatsApp que se conocieron entre el ahora candidato a alcalde por Santiago de Chile Vamos y el ex juez Juan Antonio Poblete para favorecer la llegada de la ministra María Teresa Letelier a la Corte Suprema. A pesar de que Mario Desbordes quedó fuera de la querella de línea H, el juzgado de garantía determinó enviar como denuncia los antecedentes del libelo al Ministerio Público. Básicamente lo que hace el tribunal es decir, esta querella no corresponde que esté en ella involucrada el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No deja fuera a nadie en particular, porque no era el objeto de aquello, sino que el objeto del recurso de reposición era que se desestimara que el Instituto Nacional de Derechos Humanos podía presentar, tenía titularidad activa para presentar esta querella. Por su parte, desde el instituto anunciaron que apelaron a la decisión del tribunal. El juzgado de tipo de garantía, resolviendo esa petición, tiene al señor Mario Desbordes como imputado, por una parte. En segundo lugar, señala que el instituto carece de legitimación activa y en tercer lugar, rechaza la petición del señor Desbordes en cuanto a que los hechos no son constituidos de delito, advierte al tribunal que son constituidos de delito y que deben tener los antecedentes a ser considerados como denuncia. Esta resolución del tribunal en cuanto a la admisibilidad del instituto como querellante activo en esta causa es la que nosotros vamos a apelar, ejerciendo los recursos correspondientes y haciendo valer los argumentos que tenemos como institución en cuanto a la legitimidad de nuestra participación avalada en múltiples causas en las cuales distintos hechos delictivos constitutivos de violación a los derechos humanos han sido activados por el instituto mediante querella. La desvinculación de Juan Andrés Lagos como asesor externo de la Subsecretaría del Interior sigue generando tensión en el oficialismo. El subsecretario Manuel Monsalve aseguró que cuando toma este tipo de decisiones siempre habla con los involucrados, desmintiendo así lo dicho por el Partido Comunista. En la colectividad, en tanto, todavía esperan, dicen, una explicación. Los detalles con Macarena Román.
Ahora van a haber muchas explicaciones de seguro, supongo yo. Aunque la verdad es que no hubo tantas explicaciones. La desvinculación de Juan Andrés Lagos como asesor externo de la Subsecretaría del Interior al parecer solo le dolió al Partido Comunista. Nadie del gobierno, dicen, se les ha acercado a detallar la decisión. Con nadie que tenga que ver con el tema desde el gobierno, incluyendo, por cierto, Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, nada. Cuestión que desde la propia Moneda el subsecretario del Interior salió a desmentir. Si en algún momento considero necesario terminar esa relación laboral, siempre hablo con ellos previo a terminar esa relación laboral. No hay excepción al respecto, ninguna. Aunque desde el PC, dicen, se desconocen las razones de la desvinculación. Eso sí, se presume que podría deberse a los dichos del histórico militante comunista sobre Venezuela, el estallido social y el despliegue tras la prisión preventiva del alcalde Daniel Jadue. Pero a mí nunca se me dijo que estaba a puertas una situación que iba a concluir con mi salida. Dicen que mi salida habría sido exigida por los partidos políticos que forman el socialismo democrático. Pero la duda solo ronda las sedes del Partido por la Democracia y el Partido Socialista. Los liberales y radicales se comunicaron con el PC para aclarar que ellos no pidieron la salida de Juan Andrés Lagos. No hicieron lo mismo las dirigencias del PPD y el PS. Esta polémica a raíz de la salida de ciertas personas del Ministerio del Interior me parece que no tiene cabida en la discusión de la política actual. Todos estamos por una agenda de seguridad y no para estar discutiendo acerca de determinados cargos o la pérdida de confianza de algunas personas. Acá no deberían existir defensas corporativas. Y las decisiones que se tomen deben ser en función del desempeño laboral de estas personas. Opinión que se acerca a lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toa, respecto a la decisión que tomó el subsecretario Monsalve. Fue el mismo quien días antes de la desvinculación le informó a la jefa de gabinete los cambios que haría. Yo como ministra del Interior, que aloja esta subsecretaría, he sido informada por el subsecretario en días previos de que iba a hacer una serie de cambios, me ha dicho lo que buscaba y cuenta con mi apoyo y ciertamente con el apoyo del presidente. Quiero seguir esperando que haya una exposición, no a mí, digamos, por último, les pido, digamos, una consideración, ¿saben por quiénes? Por los humildes, y lo digo tal cual, humildes, pero abnegados militantes comunistas a lo largo de Chile. Lo que sí es innegable es que la oposición estaba pidiendo hace meses la salida de Lagos. El ex asesor aseguró haber sufrido una persecución que se debe, entre otras varias cosas, a su insistencia en la flexibilización del secreto bancario. Nosotros no perseguimos personas, perseguimos ideas. Y cuando lo que hace Juan Andrés Lagos es constantemente mantener vínculos y defender a la dictadura venezolana desde el Palacio de la Moneda, nos parecía especialmente complejo. Más que escucharnos a nosotros, le hizo sentido común sacar a esa piedra en el zapato que tenía el interior del Ministerio del Interior y Seguridad. La decisión es tarde, pero es una buena decisión. Decisión que aseguran en el Partido Comunista no afectará la relación con el gobierno, porque según sus palabras saben convivir con las diferencias. Eso pese a la gran molestia que provocó la desvinculación de una de sus figuras históricas desde la Subsecretaría del Interior. ¿Quiere que se le informe también directamente? Bueno, harto que conversar y para eso establecemos contacto sobre este tema que veíamos recién y otros. Ahí está el diputado Marcos Gilavaca, diputado del Partido Socialista. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes por la invitación desde Valdivia, con un día ya no tan lluvioso, estamos conectados con ustedes. Diputado, primero quisiera preguntarle si le parece acertada la decisión del subsecretario Monsalve de sacar de su cargo a Juan Andrés Lagos. Mira, yo creo que absolutamente una decisión correcta la asumida por el subsecretario Monsalve. Y me parece absolutamente desproporcionado cuando se mueve a un asesor, ni siquiera un subsecretario, un ministro, y pareciera que existe una defensa corporativa respecto a la figura de un asesor ante una decisión de la autoridad, como si ese asesor fuera fundamental en el desarrollo de las acciones que el Ministerio de Interior, acciones importantes, está desarrollando. Entonces, hasta el momento yo estoy sorprendido por el nivel de beligerancia que ha asumido la dirección del Partido Comunista y esta defensa corporativa respecto a la figura de un asesor.
todas las figuras del gobierno, todas, incluidos ministros y subsecretarios, son de exclusiva confianza de la autoridad. Y la autoridad puede removerla en cualquier momento. Encuentro insólito que un partido en particular, un partido disciplinado, un partido serio, hoy día está exigiendo este tipo de explicaciones a la autoridad que ha tomado una decisión que la tiene como prerrogativa. Más allá de que lo tenga como prerrogativa, ¿por qué usted dice que es una decisión acertada? ¿Cuáles son los hechos que le parece que hacen que así pueda calificarse? Mira, en lo particular creo que las intervenciones públicas que estaba desarrollando este asesor, el señor Lagos, creo que pecaba muchas veces de cierto nivel de imprudencia. Quien trabaja en gobierno y quien trabaja en interior en particular tiene una misión compleja. Y cuando los asesores empiezan a hacer noticia, te insisto, un asesor que no es ni la primera ni la segunda línea, es parte de un equipo, resulta que empieza a generar problemas a un área tan sensible como es la cartera interior. Sí, en concreto, usted se refiere a haber ido en la previa, no a visitar en la cárcel, porque me imagino que no habrá cuestionamientos a aquello, pero haber ido en la previa al comienzo de la formalización a acompañar al alcalde Jadwe, y se refiere también a sus opiniones sobre Venezuela. Mire, me refiero a un sinfín de declaraciones. Lo que sucede es que el señor Lagos tenía opinión en diferentes materias, no solamente con lo que sucede con Jadwe, no solamente con lo que tiene Venezuela, él participaba en un programa de discusión política también. Sí. Es decir, él era un actor político en un puesto de asesor en un ministerio que hoy día tiene a su cargo uno de los problemas más graves que enfrenta nuestro país, que es la seguridad pública. Y te insisto, si un asesor quiere ser un actor político, que renuncie a su rol en el gobierno, sobre todo en una cartera tan delicada como Interior, y que desarrolle su acción política. Pero no puede ser que en este caso, en definitiva, vaya complejizando la acción del gobierno los dichos y acciones de un asesor, independientemente del partido que sea. Yo no hago cuestión que sea comunista o no, del partido que sea. Todas aquellas personas que son funcionarios de confianza no deben desarrollar este tipo de acciones. ¿Verdadero o falso que hubo presión del socialismo democrático para que se le removiera? No hubo ningún tipo de presión. No, yo creo que es un hecho que es público y notorio las acciones que el señor Lagos ha desarrollado durante todo este tiempo, y el ministro, el subsecretario Monsalve tomó una decisión porque está cambiando el eje del trabajo que está desarrollando. No solamente le pidió la renuncia al señor Lagos, también a otros asesores, incluso de parte del Partido Socialista. Entonces nosotros nos deberíamos sentir golpeados porque el subsecretario le pidió la renuncia a la segunda figura más importante de la subsecretaría, que era una compañera militante socialista. No, el subsecretario tiene todo nuestro respaldo en orden a poder enfrentar con decisión una de las tareas más difíciles que le ha tocado enfrentar en este... Para pasar a otro tema, pero solo mencionar que usted sabe evidentemente el peso que tiene Juan Andrés Lagos al interior del Partido Comunista. Usted lo califica como un asesor no de primera línea incluso, pero la verdad es que usted y yo sabemos, y la gente en sus casas, muchos pueden saber el peso que tiene en el Partido Comunista. No por algo lo han defendido, no por nada, digo, lo han defendido como lo han defendido, y ha generado la molestia que ha generado. Brevemente su comentario para pasar a otro tema. Estamos de acuerdo, Mónica, respecto a eso, pero si es que las figuras emblemáticas de los diferentes partidos llegan a asumir un rol al interior del gobierno, tienen que entender de que su rol no es responderle a su colectividad, sino que responderle al gobierno y llevar adelante las políticas del gobierno, y no complejizar el actuar de un gobierno que le ha costado harto avanzar en varias materias, y sobre todo en materia de seguridad. Vamos a otras materias. ¿Cómo está la relación entre el socialismo democrático y el Partido Comunista? ¿Cómo están las relaciones, cree usted, entre el Partido Comunista y el gobierno? Mire, yo creo que han estado complejas las relaciones, y eso se ha vivido ya desde hace bastante tiempo, en particular en materias que son sensibles. Por ejemplo, en materia de seguridad son hechos que en definitiva han marcado grandes diferencias, no solamente en los discursos, sino que además en la discusión interna al interior del Congreso, en las mismas votaciones, y lo que creo que ha primado al final, y es lo que hemos intentado hacer desde el Congreso por lo menos, es entender de que el proyecto del gobierno del presidente Gabriel Boric es mucho más allá que las diferencias que podamos tener los partidos que somos parte del oficialismo. Más allá del Congreso... Es una relación compleja. Una situación compleja en el Congreso. ¿Y ve al gobierno también complicado en su relación al gobierno con el Partido Comunista, con algunos dirigentes?
Mira, siento en algún momento que los requerimientos que hace el Partido Comunista complejizan el accionar del gobierno y muchas veces ponen en jaque algunas acciones que el gobierno debe ir tomando. Y creo que no se entiende el rol de ser un partido de gobierno, siendo que el Partido Comunista ha estado en el gobierno durante mucho tiempo. Entonces, cuando te llaman a decir, ¿sabe qué? El pie en la calle y el pie en el gobierno, es como una sensación poco grata y algo que no se entiende claramente. Lo llevo a dos temas más antes que se nos acabe el tiempo, porque nos queda poquito, es una jornada especial. Vamos a transmitir en vivo también la previa y el debate norteamericano en una jornada que es súper relevante, que yo sé que usted también lo va a estar viendo a través de las pantallas de CNN Chile. Lo quiero llevar con dos temas. El primero son las tarifas. Quiero saber cuál es su juicio respecto al accionar del ministro Pardo y cómo se entiende también la coherencia entre haber apoyado un congelamiento en dos momentos de las tarifas y ahora estar complicados por el tema de que se tienen que subir en algún momento. Se soluciona vía, se dicen algunos, una extensión de los subsidios. Usted planteaba extenderlo a la clase media, que no importe que tengan deudas con las compañías, igual se les dé el subsidio. La pregunta que se hace es de dónde sale el dinero para lograr extender esos subsidios si el ministro de Hacienda le está diciendo a ustedes, a toda su coalición, que no hay recursos suficientes. Mira, el tema de este proyecto, esta ley que votamos hace poco tiempo atrás, en el mes de abril, se está haciendo cargo, efectivamente, lo dije en mi intervención cuando votamos este proyecto. Yo no lo aprobé, yo no lo apoyé tampoco, porque en definitiva era aprobar algo malo o algo menos malo, y todo iba en perjuicio de la ciudadanía. Y lo que sucede muchas veces a nivel político y en términos legislativos es que cuando son empresas las que están complicadas, y conocemos un caso de la ISAPRES recién, le damos 10 años sin interés y suban los precios como puedan para poder disminuir la deuda que tienen para con la ciudadanía. Y cuando son los ciudadanos, le dice, ¿sabe qué? Tienen que pagar. Son 6.000 millones de dólares actualmente en lo que la ciudadanía de nuestro país está endeudada con el sistema, un sistema que es un sistema que además es monopólico, que estamos obligados a tener. Tenemos la deuda, si no me equivoco, es cerca del 60% para la generadora, un 20% claro, por eso, con ¿cuál la es la solución y dónde sale la plata? Mira, la solución, y ahí creo que hay que, y lo dicho, estos son contratos, muchos de ellos son muy antiguos, las empresas deberían hacer un esfuerzo económico, ellos nunca han tenido una pérdida respecto a esto y deberían cumplir el rol social que un espacio de negocio que le entregó el Estado, donde ellos en definitiva tienen responsabilidad. La empresa debería hacer un esfuerzo y obviamente el Estado también debería desarrollar un esfuerzo superior respecto a esto. Se han planteado un par de ideas, por ejemplo la idea del IVA respecto a esta materia, pero cuando nos dicen, y en esto quiero ser categórico, Mónica, nos dijeron, ¿sabe qué? El subsidio del 40% de personas más vulnerables va a beneficiar a 1,5 millones de personas. Y tú sabes que 600.000 personas de esas 1,5 millones tienen deuda y por lo tanto no pueden acceder. Entonces, desde un comienzo existen datos que están errados. Y sí, allí hemos planteado diputado, al gobierno que en definitiva no se todavía considere... no nos dice, sí, es que todavía no nos entrega una fuente concreta de financiamiento, porque si usted dice sacarle el IVA, por ejemplo, en estas áreas, eso implica que hay un IVA que no llega a las arcas fiscales y que algo se deja de realizar en el Estado. Entonces, sería interesante que nos explicaran o de dónde sacan los recursos o qué cosas, qué gastos, qué sociales no se van a realizar. Se están planteando respecto a este aumento de cuentas de luz. Sí. Hoy día la cantidad el monto que se va a pagar por parte de la ciudadanía respecto a estos temas son excesivamente elevados y en definitiva se le explica impuestos. Y te insisto, hoy día dentro del proceso de trabajo que está desarrollando el Ministerio de Energía, en conjunto con Hacienda, y hoy día se desarrolló la tercera mesa, se están buscando alternativas. Lo bueno es que hoy día fue el presidente quien dijo, ¿sabe qué? No nos cerramos a efectivamente establecer una ampliación de la entrega de estos subsidios. Y si el presidente me dice que efectivamente está en condiciones, es porque sí existen recursos disponibles. Entonces, como para ¿se poder equivocó Marcel? Esto. El nivel... Yo creo que efectivamente el ministro Marcel queda al descubierto con la contradicción del mismo presidente de la República, si fue el presidente de la República, no yo. ¿Qué queda al descubierto? Efectivamente,
que efectivamente existe cierto nivel de coordinación entre los dichos del ministro Marcel y el presidente de la República. O si no, el presidente no lo hubiera dicho, o bien el ministro Marcel tendría alguna alternativa que permita financiar este costo. Pero lo que sucede al final del día es que van a ser los chilenos o las chilenas los que a contar del 1 de julio van a pagar un aumento cercano al 50% de sus cuentas. Brevemente, para cerrar, usted fue uno de los diputados miembros de la comisión en que se estudió la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick. Usted fue de un sector político que apoyaba esa acusación constitucional en que se decía y se denunciaba violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En Tolerancia Cero, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, dice que ella no cree que hayan sido sistemáticas las violaciones, es decir, concertadas entre distintos miembros del Estado, las violaciones a los derechos humanos durante el estallido. ¿Usted sigue pensando, diputado, que las violaciones a los derechos humanos durante el estallido fueron sistemáticas? Mira, yo fui no solamente parte de la acusación, yo estuve en la comisión que estudió la acusación, defendí la acusación en la Cámara de Diputados y la defendí en el Senado. Entonces, algo sé. Y uno de los temas que nosotros planteamos fue categóricamente no utilizar nunca el concepto sistemático dentro del proceso. Existieron violaciones a los derechos humanos y sí fueron demostrados. Y así lo demostró el juicio político que implicó la acusación constitucional contra el ministro Chadwick. En Chile se violaron los derechos humanos en ese periodo. Pero la palabra sistemática estuvo en la acusación que usted apoyó. Sí, esa estaba. Sí, pero no fue argumento la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos. Fue cuando se informa en la sala. Están los discursos. Están, diputado. Por parte del propio, ahora presidente, entonces diputado Gabriel Boric en su discurso está. Página 20 de la acusación. Pero nuestra intervención, y pueden revisar toda la intervención que hicimos tanto en la Cámara como en el entonces Senado, usted no cree que fuera sistemática, con eso me quedo. Fuimos súper claros de que no era sistemático. No, y lo dijimos siempre. Porque el sistemático implicaba cierto nivel de concertación muy superior y no se daban las condiciones para poder establecer la sistematicidad. Por eso hablamos siempre de violación de los derechos humanos. Diputado Ilavaca, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muchas gracias a ti, un gusto de poder compartir contigo. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos a CNN. Buenas noches, soy Alicia Contreras y partimos con la revisión de las noticias internacionales. Y comenzamos en Bolivia con el día después de este intento de golpe de Estado en la ciudad de La Paz. El gobierno ya da por superada esta situación, ya hay 17 detenidos entre civiles y militares. Sin embargo, ya hay acusaciones de que esto podría haber sido orquestado por el propio presidente de Bolivia, Luis Arce, en un autogolpe de Estado. Laura Soto tiene todos los detalles de la jornada en su informe. El pueblo te apoya, el pueblo boliviano vamos a hacer respetar a nuestra patria Bolivia. Un impulso de apoyo ciudadano es lo que el presidente Luis Arce ha ganado tras un fallido golpe de Estado en su contra este miércoles, que por unas horas mantuvo en vilo a Bolivia. Al parecer, un grupo de militares irrumpió de forma violenta en el Palacio Quemado, la sede de gobierno ubicada en La Paz. Su líder, el general Juan José Zúñiga, había sido relevado de su cargo como jefe del ejército un día antes. Pasadas las 7 de la tarde del miércoles, fue detenido por las autoridades junto a otros sospechosos de esta sublevación militar. Y producto de ese trabajo ya se ha logrado la aprehensión de un total de 17 personas por haber intentado consumar un golpe de Estado dentro del territorio nacional. El gobierno afirma que, de acuerdo a la investigación, este movimiento se habría estado planificando desde mayo pasado. Sin embargo, y con el paso de las horas, distintas teorías han comenzado a surgir sobre este hecho. Por ejemplo, los seguidores de Evo Morales denuncian un autogolpe y apuntan a que el autor intelectual es Luis Arce y su vicepresidente. Esto, según ellos, con el objetivo de mejorar su imagen. Pese a que Arce y Morales forman parte del mismo partido, el Movimiento al Socialismo o MAS, este se dividió en dos facciones debido a la enemistad de ambos, una que defiende al actual mandatario y otra al expresidente. Para nosotros, un golpe planificado del gobierno, que solamente para qué estaba dirigido. Habíamos denunciado que ya, como Zúñiga ha declarado, o
matar a Evo o apresar a Evo. Toda la policía militar a sus cuarteles en este momento. El vicepresidente de MAS también cuestiona que el líder de la insurrección, Juan José Zúñiga, se haya puesto a dialogar con el presidente Arce luego de irrumpir en el palacio, algo que según argumenta no ocurre en los golpes de Estado que proceden por la fuerza. Para el gobierno esto fue un atentado a la democracia. Independiente de qué ocurrió realmente, Bolivia tiene una conocida historia de insurrecciones. De hecho, se lo posiciona como la nación que más golpes de Estado, exitosos o fallidos, ha tenido en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bolivia se ha caracterizado siempre, ¿no es cierto?, por una serie de momentos, tú dices, de golpes de Estado, de inestabilidades, de crisis políticas constantes a lo largo de su historia. Por una parte, ¿no es cierto?, la figura de Evo Morales tiene estas dos caras. Bueno, porque logró algo que muy pocas veces antes había podido hacer en Bolivia, que era que los presidentes lograsen mantenerse por más de 3 o 4 años en el poder. Durante este jueves, organizaciones sociales han bloqueado distintos puntos de la ciudad de El Alto, que limita con La Paz. Movilización que se suma a un paro de actividades durante 24 horas para protestar contra el intento de golpe de Estado fallido. Y seguimos con la revisión de las noticias internacionales y ahora con la guerra entre Israel y Gaza, porque manifestantes familiares de los rehenes detenidos en Gaza se manifestaron hoy día bloqueando rutas y también manifestándose afuera de la casa del primer ministro Benjamín Netanyahu. Los familiares de los rehenes, por una parte, exigen nuevamente la renuncia de Benjamín Netanyahu y llamar entonces a nuevas elecciones. Por otra parte, también exigen que el gobierno de Netanyahu logre un acuerdo con Hamás para poder traer de vuelta a los 120 rehenes que se mantienen en Gaza capturados por Hamás el pasado 7 de octubre. Recordemos que se cree que son 120 los rehenes que siguen en este lugar, pero que al menos 40 ya habrían muerto. Para esto se exige entonces lograr un cese al fuego para permitir la liberación de estos rehenes. Las últimas declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la fase más intensa de la guerra ya estaba por terminar, pero aún no hay novedades respecto de algunas negociaciones para poder lograr un alto al fuego. Acá Hamás quiere cesar con las hostilidades, pero de forma permanente, algo que Netanyahu no está dispuesto a ceder sin antes poder eliminar a Hamás como un grupo terrorista paramilitar. Sin embargo, también hay algunos sectores, incluidos desde el mismo gobierno de Netanyahu, que aseguran que esta idea es imposible. ¿Cómo se elimina a una idea? ¿Cómo se elimina entonces a Hamás? Siguieron las manifestaciones durante la tarde mientras se intensifican los ataques que hay en el sur del Líbano entre Israel y Hezbollah. Eso es con la revisión de las noticias internacionales y volvemos contigo. Termina CNN Prime, pero luego comenzamos con la previa del debate decisivo, 90 minutos que pueden marcar la historia de Estados Unidos. Joe Biden, Donald Trump, frente a frente, organiza y conduce CNN Internacional. Transmite, por supuesto, con traducción simultánea, CNN Chile. Vamos con la previa, el debate y el post con análisis, con reacciones. Jueves 27 de junio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.